Del libro Cuentos de Tiza y Pizarrón, de Gustavo Robert, Que salga la señorita. La fiesta del 24 de octubre, día de Rafaela, se desarrollaba en los salones del country y del Jockey Club, donde se reunía lo más granado de la sociedad local. Ya era alrededor de la 1 de la mañana. Jóvenes y adultos bailaban al ritmo de la Habana Jazz, emblemática orquesta de esa ciudad en la que había vivido un ícono de la música popular argentina, don Feliciano Brunelli. Un grupo de vagos, como se dice en Santa Fe, entre los muchachos, se encontraban en el parque vaciando un par de botellas de champán que habían robado de una mesa. Estaban el Negro Tonka, Pancho Rosso, el Pumpi Vaquero, Roberto Rolandi y Carmelo Barrera en rueda hablando pavadas. Entre temas intrascendentes salió el nombre de la flaca María Isabel Copini, profesora de química del Nacional, donde todos habían cursado el secundario. Ellos pertenecían a 3 promociones distintas. El Negro a la 68, Pancho a la 69 y Pumpi, Roberto y Carmelo, que todavía cursaban, a la 70. Jorge Tonka tiró el primer comentario. Esa flaca de mierda no me aprueba química. Hace 2 años que estoy colgado sin el título. Es la única materia que me falta. Me odia. Francisco Rosso asintió agregando: no me lo digas a mí. En julio me hizo bosta. ¿Sabés lo que me preguntó? ¿Cuáles eran los elementos halógenos de la tabla de Mendeleev? ¿Qué sé yo quién carajo es el boludo ese? Y halógeno ni siquiera sé si se escribe con H. Es una turra. Callate, boludo. A nosotros nos reventó la semana pasada en un examen. Nos vamos todos a marzo, comentó Pumpi mientras sus compañeros aprobaban lo dicho. Era evidente que la docente gozaba del odio de los 5 jóvenes cuya edad oscilaba entre los 17 y 19 años. En realidad no eran exponentes de lo que se diría alumnos ejemplares del colegio. Contrariamente a ello, su fama de atorrantes trascendía los muros del Nacional y, como se verá en este relato, eran chicos muy traviesos. La conversación se fue derivando a otros temas y al Negro Tonka se le ocurrió una idea. ¿Y si vamos a engancharnos unas minas para ir al motel? Yo tengo muy poca guita, dijo Mario Vaquero. Yo también, comentaron al unísono Pancho y Roberto. Acá tengo algo, pero no alcanza, agregó Carmelo. Ya sé. Hagamos una vaca. ¿Cuánto podemos juntar? Volvió a intervenir el más grande. Entre todos reunieron dinero como para que solo 2 pudieran tener sexo con chicas de vida disipada. Pero a estos muchachitos ingeniosos se les ocurrió una cosa para nada noble. Carmelo y Roberto serían los tesoreros, y con el dinero de todos irían a buscar un par de prostitutas. De ese modo, cuando las tuvieran en el auto, se reunirían con los otros 3 y, según el parecer del grupo, todos se divertirían. Subieron en la renoleta que le había prestado la madre a Roberto y con Carmelo fueron en busca de las comerciantes del sexo. Sobre la marcha hubo un cambio de planes. Che, loco, si se aparecen estos 3 boludos cuando estamos con las minas se va a armar quilombo, dijo Roberto preocupado. Sí, es cierto. Mirá si traen un cuchillo o algo así. Esas andan siempre calzadas. ¿Sabés el despelote que se arma? Mejor vamos nosotros y después le devolvemos la guita a aquellos. Así hicieron. Carmelo invirtió su parte del botín con una 40 rolliza con cabello rubio teñido. Roberto tuvo la suerte de poder adquirir el placer de parte de una chica más joven que llevaba en su muslo derecho tatuado al estilo más casero un corazón con las iniciales M y T atravesado por una flecha. La imagen le pareció de lo más sensual y nunca más la olvidó. Ambas tenían un penetrante olor a colonia de baño. Pasó una hora
y los tesoreros no volvían. Luego de 2 horas de espera se dieron cuenta de que habían sido víctimas de una estafa. Pero no se molestaron mucho porque ya habían tomado 2 botellas de champagne, una de vino tinto y 2 de cerveza. Quedaba claro que Carmelo y Roberto se estaban divirtiendo con el dinero recaudado entre todos. Volvió a salir el nombre de la profesora de química, y uno de ellos propuso hacerle una maldad en venganza por los sufrimientos vividos en los respectivos exámenes. La docente era soltera y vivía con su madre en una casa del barrio 9 de Julio. Subieron al auto de Pancho y con un tenor alcohólico bastante elevado salieron decididos a hacerle una visita. Rafaela en ese entonces era una ciudad mucho más pequeña que hoy, con una iluminación en los barrios que solo consistía en un foco colgado en cada bocacalle. Por lo tanto, a mitad de cuadra había muy poca luz y era precisamente en el lugar menos iluminado donde quedaba la casita de la docente, con un pequeño porche de entrada que exponía el número 454. Frente al domicilio había una parada de colectivos. Por haber solo 2 líneas municipales, la A y la B, eran simples postes amarillos, de corte cuadrado con unos 2,5 metros de alto, terminados en su extremo superior en una pirámide con la respectiva letra pintada. Otra característica de la ciudad era que en esa época la gente depositaba los residuos domiciliarios en tarros de aceite o de pintura de 20 litros de capacidad, generalmente colgados del tronco de un árbol mediante un clavo. Aquellos que los dejaban en el suelo eran víctimas de los perros callejeros que se alimentaban con las sobras de comida depositadas en esos tarros de basura o tachos de basura, como se le llamaba, y dejaban el tendal en la vereda. Eso motivaba los insultos de las amas de casa que debían limpiarlas no solo por higiene, sino para que las vecinas no las criticaran. Tampoco existían los recolectores de residuos, como se les llama hoy, ni los camiones compactadores. La gente los llamaba basureros, y pasaban con un tractor que llevaba un remolque a cielo abierto, donde uno, caminando entre la basura con botas de goma, recibía los tarros que le arrojaban otro que corría al costado. Los vaciaba en el remolque y se los tiraba nuevamente al recolector que los dejaba 10 o 20 metros más adelante. Eso era causa además de una protesta de las amas de casa que debían buscarlo frente a domicilio, de alguna vecina que se quejaba porque siempre algún resto le ensuciaba su vereda con mugre ajena. Llegaron sigilosamente alrededor de las 3:30 de la mañana, dejando el auto estacionado a cierta distancia. Venían planificando lo que iban a hacer mientras recorrían los 5 kilómetros que separaban el country de la casa de la docente. La idea era vaciar un tarro de residuos en el porche, pero vieron un elemento que les permitiría ejecutar más eficientemente el plan. Forzaron entre los 3 hasta que lograron arrancar del piso una parada de colectivo. Usándolo a modo de ariete, atravesaron la persiana de madera, el vidrio y la cortina de voile estampado de la ventana del porche, dejando el poste introducido hasta las 3/4 partes en el living de la casa. Tras cartón, tomaron el tacho de basura y lo arrojaron por el agujero que había dejado la parada de colectivo, desparramándose todos los residuos en el interior. Las cáscaras de huevo y de banana, trozos de lechuga, atados de cigarrillos vacíos, saquitos de té usados y restos de tallarines con tuco decoraban los sillones de cuerina roja y la mesita ratona laqueada en negro que lucía una pintura tipo japonesa bastante fea, por cierto. Corrieron hasta el auto y huyeron antes de que la profesora y su madre dieran un salto sobre sus camas debido al estruendo producido por la rotura de la ventana. Automáticamente llamaron a la policía, que llegó a los pocos minutos en un viejo jeep pintado de azul y blanco. Realizaron las pocas pericias que en esa época podían hacer con los recursos científicos que contaban. En concreto, no pudieron determinar nada. Lo único que lograron poner en el parte fue que el poste de la parada de colectivo era de esa cuadra. El tarro de residuos era el de la denunciante y el detalle de alimentos que quedaron esparcidos sobre el piso y el mobiliario. Al investigar, la policía
Sobre los autores de los desmanes, no hubo demasiadas dudas, pues todos los enemigos que tenía la profesora Copini eran los alumnos del único colegio donde daba clases, el Nacional. A la mañana siguiente se inició la correspondiente pesquisa. La autoridad policial, a pedido de la rectoría, no interrogó a los posibles delincuentes y dejaron la tarea al colegio. Por lo tanto, la responsable de esa labor fue la secretaria de la institución educativa, una corpulenta mujer de cabello cortado a lo varón, con voz más de comisario fumador que de dama, a la que el papel de interrogadora le cabía a la perfección. Miriam Strudel, conocida por mirar con más lascivia a las profesoras que a los profesores. Los principales sospechosos eran, por supuesto, los varones de quinto año. Prácticamente todos se llevaban la materia a rendir, y se sabía que a la flaca Copini la tenían entre ceja y ceja. Además, las niñas estaban exentas de toda sospecha porque jamás hubieran podido arrancar la parada de colectivo que constituye el arma del delito. Los 16 alumnos fueron llevados al despacho del rector y divididos en dos grupos de 8 alumnos, a los que aislaron e hicieron entrar de a 2, uno de cada grupo, para que no se pusieran de acuerdo en las declaraciones. Además, si no se hacía así, las horas de clase no iban a alcanzar para terminar la labor inquisitoria. Al mejor estilo de oficial sumariante, la Strudel había redactado una serie de preguntas que se formularían a cada interrogado. Por supuesto, Roberto y Carmelo conocían quiénes habían sido los autores de la hazaña, pero guardaron el secreto inclusive frente a sus compañeros, pues sabían la gravedad que el hecho revestía. A Pompi se le había pasado la borrachera y también había tomado plena conciencia de que la broma no tenía nada de graciosa. Estaba aterrado, pero trataba de mostrarse tranquilo. Los interrogaron por orden alfabético. De los 3, el primero en declarar fue Carmelo, quien no tuvo mayores problemas porque el cuestionario no incluía ninguna pregunta que le estuviera impedido de contestar. Además, era bastante desfachatado y no dudaba en responder con la verdad, así se escandalizara quien sea. La primera pregunta era si tenía conocimiento de lo sucedido. Carmelo dijo que sí, porque se lo habían contado sus compañeros. Luego le preguntaron qué estaba haciendo en el momento del hecho. Respondió lo más suelto de cuerpo que cuando estaba sucediendo el hecho, él estaba acostado con una prostituta. Miriam Strudel tomó esto como una ofensa contra ella, lo miró fijo a los ojos tan cerca que el muchacho le olía el aliento a cigarrillo negro mezclado con café sin azúcar. No pudo evitar sentir náuseas. Junto a él estaba otro compañero que respondió las mismas preguntas, pero no tenía la desfachatez de Barrera. Se mostró mucho más tímido y nervioso, pero era evidente que no tenía nada que ver con el asunto. Entraron algunos compañeros más, y les tocó el turno a Roberto y Pompi juntos. Ambos estaban muy asustados. Cuando le preguntaron a Roberto qué hacía a la hora del hecho, se puso todo colorado y solo respondió: no puedo decirlo. Lógico, no era tan fácil decir que estaba en un motel. Ante la respuesta, la Strudel lo condenó sin saber qué iba a decir y se empecinó en sacarle la verdad. Insistió una y otra vez enfureciéndose más y preguntándole más de cerca mientras fumaba uno y otro particulares. El muchacho estaba descompuesto de nervios y transpiraba, como dice la expresión, nunca mejor empleada, como testigo falso. ¿Dónde estaba en ese preciso instante?, le gritaba como si fuera un prisionero de guerra. No puedo decirlo, repetía el chico. La escena parecía una película de guerra cuando el interrogado dice su nombre, rango y número de matrícula una y otra vez frente a una luz intensa sobre su cara y atado a una silla. Finalmente, viendo que Roberto no cedía ni un ápice, prácticamente lo echó del despacho a los empujones. Pompi mostró más aplomo, a pesar de los nervios. Lo que dijo, si bien mentía, tuvo bastante verosimilitud, y la Strudel creyó en sus respuestas.
Estaba tan nerviosa con la negativa de Rolandi que no tuvo capacidad de percibir las mentiras del verdadero culpable de los desmanes. Finalmente, pasaron los 16 muchachos y la situación estaba tan confusa como había comenzado. Entre nervios, gritos y momentos de desagradable tensión, se perdió un día completo de clase. El rector tenía fe ciega en la capacidad de su interrogadora, pero los resultados fueron nulos. La damnificada que estaba dando clase venía cada rato a preguntar si la vengadora había averiguado algo. La rectoría y la secretaría estuvieron revolucionadas esa mañana. María Isabel se quedó con la rabia de no poder cobrarse los destrozos y el mal momento pasado. Todo lo ocurrido esa mañana se difundió enseguida entre los vagos de la ciudad. Por supuesto, el negro Tonka y Pancho Rosso fueron los primeros en saberlo. Se condolieron de los muchachos que habían sufrido el maltrato del Strudel, instigado por la maldita flaca, y no contentos por lo ocurrido, decidieron volver a hacer un ataque comando al domicilio de la profesora. Al grupo se sumaron un par de pícaros que hicieron causa común con ellos. La Operación Venganza se planificó para 2 días después. Esta vez redoblaron la apuesta porque decidieron tirarle no uno, sino varios tachos de basura en el porche y una bomba de estruendo de las que se lanzan con morteros en las fiestas. Se reunieron los 7 jóvenes y en 2 autos se dirigieron al domicilio de la flaca. Como en la noche del 24 de octubre dejaron los vehículos a una cuadra y se acercaron en silencio. Llegó el primer grupo mientras el otro se ocupaba en recolectar los tarros de residuos y preparar la bomba de estruendo. La casa estaba en semioscuridad, pues como ya se sabe, no había buena iluminación en ese sector de la cuadra. Cuando estaban a unos 4 metros del porche, salió de adentro un policía que estaba de guardia. Vieron la silueta uniformada asomarse y se quedaron congelados. La inventiva iluminó la mente de uno y comenzó a aplaudir rítmicamente diciendo: que salga la señorita, que salga la señorita, que salga la señorita. Los otros 3 lo empezaron a imitar y aplaudiendo al mismo ritmo lo siguieron repitiendo en coro: que salga la señorita, que salga la señorita. La imagen era ridículamente cómica. 4 grandulones aplaudiendo rítmicamente como niños de jardín de infantes y gritando al unísono. Más todavía conociéndole el currículum a cada uno. De más está decir que los otros 3, cuando vieron lo que sucedía, huyeron raudamente. Dado que la homenajeada no se asomó, el policía los conminó a retirarse. Sin embargo, la profesora Copini los pudo observar desde atrás de la ventana. Curiosamente, con el transcurrir de los años, ella llegó a la rectoría del colegio. Por su parte, Roberto Rolandi se recibió de bachiller, estudió profesorado de educación física y fue docente en el Nacional. Habían pasado más de 20 años y una mañana, a la flaca, se le ocurrió hacer limpiar un viejo armario que había en su escritorio, lleno de antiguos legajos y expedientes a los que no se arrojaba la basura más por una cuestión burocrática que por utilidad. Ana María, portera desde varias décadas atrás, encontró una carpeta que le causó curiosidad porque tenía el ampuloso título de Atentado contra la profesora Copini. María Isabel, ¿qué es esto? La rectora se acercó, tomó el expediente y al verlo lanzó una carcajada. En ese momento el profesor Roberto Rolandi entró a la secretaría para llevar unas planillas de notas. Al escucharlo, lo mandó a llamar por la portera. «Buen día, María Isabel. ¿Me necesita para algo?», preguntó él. «Sí. Acá tengo una declaración que diste hace un tiempito, por un caso grave», contestó ella con gesto serio y voz más seria aún, entregándole la carpeta abierta en un folio particular. «Ja, ja, ja, no pude firmarla porque el Strudel me echó a los empujones del despacho», dijo el profesor.
Ella lo miró con gesto cómplice y le dijo: gracias por la visita de homenaje que me hicieron después.